Amen. We'll be in Deuteronomy chapter 8. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Several folks have asked us about our trip to Europe. Varias personas nos han preguntado sobre el viaje que tomamos a Europa. My sister is a missionary in Spain, Mi hermana es misionera en España and we took a group of young people y la iglesia de nosotros llevó un grupo de jóvenes in November over to a meeting they were having. en noviembre del año pasado a una conferencia que tenían allí. And we were able to sing as a choir, Llevamos como si fuéramos un coro y pudimos cantar. we did a lot of cleaning and moving things, Limpiamos y movimos muchas cosas and that's what we were there for, to help them with all the work. y para eso estábamos ahí, para ayudarlos a ellos con muchas cosas de trabajo. They allowed me to preach a couple of times, Me permitieron predicar varias veces and we just had a great time there, and we know you guys were praying for us. y nos divertimos mucho y les siento de que ustedes oraron por nosotros en ese viaje And we thank you for that. y le damos gracias por eso. It was the farthest trip I've taken the young people. Ese ha sido el viaje más lejos que he llevado el grupo de jóvenes de la iglesia. And it was also the biggest group that I've taken. Y también fue el grupo más grande que hemos llevado. There's 18 of us, Éramos 18, so I was nervous. así que estaba muy nervioso. Don't lose anybody, please. Por favor, yo lo que le pedía era al Señor, por favor, que no se me pierda uno. But everything went well. Pero gracias a Dios que todo fue bien. When we first got there, it was a little rough. Cuando primero llegamos ahí fue un poco difícil. We flew to Amsterdam, Fuimos a Amsterdam, and en flew Holanda, down to Madrid, y de Holanda volamos a Madrid, and then we took trains y entonces tomamos varios trenes to get down to Malaga. para llegar a Málaga. But we missed our first train Pero se nos fue el primer tren by 6 minutes, por 6 minutos and we spent, I don't know, $1,500 on tickets, y nos habíamos gastado como $1,500 en boletos and they don't refund you. y no te devuelven ese dinero. You have to buy all new tickets. Tienes que comprar tickets nuevos. So that's how our trip started, Así que así fue como empezó nuestro viaje. and I hope that was not a sign of things to come. Y yo le pedí al Señor que eso no fuera una señal de las cosas que iban a suceder. But everything improved after that, thank the Lord. Pero gracias a Dios que todo mejoró después de eso. But anyway, thank you for praying, and it was a great trip. Así que Folks were saved there. gracias por sus oraciones y fue un buen viaje para nosotros. Amen. All right, Deuteronomy chapter number 8. Ok, vamos a ir ahí. Tomen sus Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 8, Here it says in verse number 1, versículo 1. all the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, to prove thee, to know what is in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. The last verse here, and he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Todo mandamiento que yo os mando hoy, guardéis para hacerlo, porque vivirás y seáis multiplicado, y entréis y heredéis la tierra de la cual juro
juró Jehová a vuestros padres, y acordarte de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Y afligióte, hizóte a ver hambre, y sustentóte con man, comida que no conociste tú, ni tus padres la conocieron, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amen. This is written to the Jews, Esto fue escrito para los judíos, and he's speaking to the children of Israel as they've gotten out of the land of Egypt. y aquí Jehová le está hablando al pueblo de Israel después de haber salido ya del desierto. And it's a reference to the Mosaic covenant. Y es una referencia al pacto de Moisés. And he said, if you'll keep the commandments of God, God will bless you for it. Y él dice, si tú mantienes los mandamientos de Dios, And that was Dios te written to the bendecirá. Jews. Ahora tienes que escoger. And we're Gentiles. Y nosotros somos gentiles, But keeping the commandments of God would be good for us too. pero también como gentiles, mantener los mandamientos es bueno también. The commandments of God were not written to keep us from having fun, Los mandamientos de Dios no son para prohibirnos de divertirnos, as most people like to say, como muchas personas dicen, but it's to keep us within boundaries, to keep us from messing up too much. pero es como nos mantiene acercados para que no salgamos fuera de lo normal y nos ruinemos nuestras vidas. The Lord said, keep my commandments and I'll bless you. Dios dijo, mantén mis mandamientos y yo te bendeciré. I'll prosper you. Te voy a prosperar, I'll multiply te you. voy a multiplicar. I have a message called How to Be Blessed, which I may preach in March. Yo tengo un mensaje que se titula Cómo ser bendecido, que muy probablemente lo predicaré aquí en marzo. And one way to be blessed is to keep the commandments of God. Y una de las maneras de ser bendecido es de mantener los mandamientos de Dios. Thou shalt not steal. No robarás. If you don't steal things, Si tú no robas cosas, you may not end up in a bunch of trouble. no vas a terminar en una pila de problemas. Thou shalt not kill. No matarás. If you don't kill anybody, Si tú no matas a nadie, you probably won't end up in prison. probablemente no vas a terminar en la cárcel. The law of God is for our good. La ley de Dios es para nuestro beneficio. It's meant to be a blessing and a help, not a punishment. Está supuesto a ser una bendición y una ayuda, no un castigo. We keep the commandments of God not for salvation, Nosotros mantenemos los mandamientos de Dios no para la salvación, because we want to please our Savior. simplemente porque queremos agradar a nuestro Salvador. And the Lord, it says in verse 3 that He put them in the wilderness to humble them. La Biblia dice ahí en el versículo 3 que Él los mantuvo en el desierto para humillarlos. He suffered them to hunger. Los hizo pasar hambre. And He did that so He could feed them with manna. Y hizo eso para entonces poderles dar de comer del man. He took everything away from them Él le quitó todo lo que ellos tenían so they can live by faith and faith alone in para Him. que pudieran acostumbrarse a vivir por fe y fe en Él. Our flesh don't like that. Nuestra carne no le gusta eso. We like to have everything lined out and know how every bill is going to be paid. A nosotros nos gusta planificar todo y saber todas las cuentas, cuándo se van a pagar y cómo se van a pagar. Are y'all with me on that? Do you not like that?
¿Todos ustedes están conmigo en eso? Do you like not knowing how you're going to pay the next bill? ¿Ustedes les gusta no saber cómo van a pagar la próxima cuenta? Do you not like knowing that your job's going to be there next week? ¿No te gusta saber de que tu trabajo va a estar ahí la semana que Sure, viene? that's what we like. Seguro eso es lo que nos gusta. And praise God when we have it. Y gracias a Dios cuando lo tenemos. But sometimes God will put us in a place where we don't really know what's happening next. Porque hay veces que Dios nos pone en un lugar en donde no sabemos qué viene próximo. My wife and I have been living in that area for 2 years now. Yo y mi esposa hemos estado viviendo en esa capacidad por 2 años ya. That's not always fun. Porque no es muy alegre, But muy God's divertido. faithful. And He's true. Y gracias que Dios es fiel y es verdadero. And He puts you in those areas so you can trust in Him more. Y Él te pone en esas situaciones en tu vida para que tú aprendas a confiar en Él más. In those areas, your faith can grow. Y en esas áreas lo que hace es ayudar a que tu fe crezca. Your relationship with God can become closer and Tu stronger. relación con Dios se acerque más todavía. And here He had them in the wilderness to teach them some Y aquí things. los tuvo en el desierto para enseñarles. But I want to focus here in verse number 2. Pero yo quiero enfocarme aquí en algo en el versículo 2. It says, "And thou shalt remember." Y aquí en donde la primera parte del versículo 2 en donde dice, y acordarte has de todo el camino. Memory is a precious thing. El recuerdo es algo muy precioso. I watched my mother as her memory faded. Yo experimenté a mi mamá perdiendo la memoria. If you've ever experienced that with a loved one, it's a tough thing to watch. Si tú has experimentado eso con alguien en tu familia, es bien difícil. So memory is precious. Así que la memoria, el recuerdo es muy precioso. Paul said, "I thank God for every remembrance of you." Pablo dijo, yo le doy gracias a Dios por toda memoria o todo recuerdo de ustedes. The Bible says to remember Lot's wife. La Biblia nos dice que nos acordemos de la esposa de Lot. It says to remember thy Creator in the days of thy youth. Dice que debemos de acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra mocedad. Memory is a precious thing. La memoria es algo muy precioso. So make sure we're making memories. Así que asegúrense de crear recuerdos. Memories with one another. Recuerdos entre uno y el otro. Memories with our children. Recuerdos con nuestros hijos. Because we can reach back those memories as we get older. Porque mientras vamos envejeciendo, podemos siempre volver a esos recuerdos y vivirlos de And nuevo. Lord willing, they'll be precious memories. Y con el favor de Dios serán recuerdos preciosos. My wife and I were talking the other day when in the meeting, Hunter came up here to sing with the group. Yo y mi esposa estábamos el otro día recordando cuando mi hijo Hunter subió aquí arriba a cantar con el grupo. He didn't know they were going to sing a Spanish song. Él no sabía que iban a cantar en español. He practiced an English song. Él había practicado una canción en inglés. So when they called the group, he just came up. Entonces cuando llamaron el grupo, pues bueno, él subió. And we have a video. Y tenemos un video. And he kind of just moved his mouth. Y él no sabía qué hacer y lo que hizo fue nada más que mover la boca un poco para que luciera como Came que back to the seat estaba and he was just cantando. defeated. Y cuando terminó de cantar el grupo se sentó ahí en la silla y estaba como que derrotado. That may not be a precious memory for him, Y a lo mejor para él eso no va a ser un recuerdo but it's a precioso precious para memory él, for us. pero para nosotros es un gozo verlo un poco nervioso. But make memories, good memories. Pero hagan recuerdos, buenos recuerdos. We've had many friends and loved ones that we've lost through the years, and we're grateful for the memories. Tenemos amigos y seres amados que hemos perdido a través de los años y
Y gracias a Dios que tenemos buenos recuerdos de ellos. I went to visit a brother who's passed a few years back now, and I was seeing him as he was dying. Yo fui a ver un gran hermano de la iglesia que hace unos años para atrás falleció, pero yo en lo que él estaba muriendo lo fuimos a visitar mucho. And as I was speaking to him, I just remembered all the good memories we had with one another. Y mientras estaba yo hablando con él, me acordaba de los buenos tiempos que habíamos pasado juntos. And here this morning, just for a few minutes, I want to cover a few things that we ought to remember. Y aquí esta mañana quiero tomar un tiempecito y recordarle de cosas que debemos de recordar. And here, the first thing we want to see is we want to remember where God brought us from. Primero que nada, quiero recordarle de dónde fue que Dios nos trajo. If you've just recently been saved, Si tú has sido salvo recientemente, it's easy to remember where God brought you from. It es muy fácil recordar de dónde te sacó Dios, hasn't been that long. porque no ha sido mucho tiempo. But as life goes on, Pero en lo que la vida sigue, other things get to be on the forefront of your mind. otras cosas tienes siempre en la memoria recién. And you may forget where God found you. A lo mejor te has olvidado de donde Dios te encontró. You may forget about the mess you were in when God found you. Puede que te hayas olvidado de todo el problema que tú estabas en lo que Dios te sacó. The children of Israel found themselves in this position. El pueblo de Israel también se encontró en esa posición. They were walking through the wilderness, Ellos están caminando por el desierto and they started saying amongst themselves, y empezaron a decir entre ellos mismos, man, if we were just back in Egypt, oye, si estuviéramos otra vez en they Egipto, had food for us, ahí por lo menos no había mucho, pero había por lo they menos had algo de shelter comer. for us. Ahí teníamos facilidades, teníamos techo, They started believing it was better being in slavery. y ellos casi empezaron a pensar de que era mejor Well, estar bajo de la esclavitud. Or at least we knew where our meal was coming. O por lo menos sabíamos que todos los días íbamos a comer algo. If we're not careful, Si no nos cuidamos, we'll get into difficulties in life, vamos a entrar en dificultades en la vida and we'll start thinking about the past. y vamos a empezar a pensar del pasado. Thinking, was it better back then? Empezamos a considerar, oye, fuera que era mejor cuando estaba ahí atrás en el mundo en vez de ser salvo. And we tend to forget just how bad it really was. Y nos olvidamos de lo malo que verdaderamente era. And every once in a while, you need to go back to the time when God found you. Y de vez en cuando es bueno volver a ese momento en donde Dios te encontró. You need to go back to the place where God found you. Acordarte del lugar en donde Dios te sacó. I've said before, when God found me, I was in our church as a 7-year-old boy. Yo le he dicho a ustedes que cuando Dios me encontró a mí, yo era un niño de 7 años en la iglesia, Right here on this side of the altar, sentado aquí al lado del altar, when I asked the Lord to save me, cuando yo le pedí al Señor que me salvara. and you say, was it really that bad for you? Tú me dices, pero bueno, un niño de 7 años, tan malo pudiera haber sido tu vida. I mean, you were 7, you're already in church. I mean, mira, tenías 7 años, ya estabas en la iglesia ya. Your parents were saved. Tus padres eran salvos. I mean, did really that much change? De verdad que tan mal era la cosa, que tanto ha cambiado tu vida. The things that you could see, no. Bueno, en las cosas que tú puedes ver físicamente, no. But inside here, Pero dentro de mi corazón, everything changed. todo cambió. I was heading down towards hell. Yo estaba encaminado hacia el infierno. And in that faithful day, I started heading towards heaven. Y en ese día de fe, yo torné y estuve encaminado hacia el cielo. I wasn't robbing banks or beating my wife. Yo no estaba a los 7 años no estaba robando bancos ni golpeando a mi esposa.
But I was heading to hell just like everyone else. pero yo estaba encaminado hacia el infierno igual que todos. And God in His faithful turned it all around. Y gracias a Saved my Dios soul. por la fidelidad de Dios que lo dobló todo y me puso en camino hacia el cielo. I'm getting a few chills right now just thinking about it. Ahora mismo me dan calores fríos nada más que pensando You eso. know what one issue you have? It's been a long time, too long, since you thought about that day. ¿Tú sabes qué? Que tú sabes cuál es tu problema, que tú has pasado mucho tiempo que no te has pensado de ese día. Maybe so long that it doesn't even give you chills anymore. A lo mejor no ha sido tanto tiempo ya y no lo piensas tan bien de que ya ni te da calores fríos. But we need to remember where God found us. Pero debemos recordar de donde Dios nos encontró. Better start remembering, lest you think you're better off in slavery in the world, in Egypt, bound by sin. Es mejor recordar de donde estás que pensar de que sientes que es mejor haber estado ahí en el mundo amarrado, encadenado por el pecado. Spend a little time every now and then remembering so you'll be thankful. Siempre trata de pasar un tiempecito recordando de donde Dios te sacó. You know, a para que thankful te acuerdes. Christian is a happy Christian. What? A thankful Christian is a happy. Tú sabes que un cristiano agradecido es un cristiano feliz. An unthankful Christian is a miserable Christian. Un cristiano que que no tiene gratitud es un cristiano miserable. Say, how can you be happy? Tú dices, bueno, ¿cómo puedes ser feliz? Paul said, I think myself happy. Pablo dijo, yo me pienso ser siempre feliz. Through all the troubles that Paul went through, the stonings, A través de todos los problemas que Pablo experimentó, de todos los apiedrados que le dieron, the imprisonment, encarcelado, the people hating him, las personas que le odiaban, he was still happy él todavía estaba alegre, because he could think about the day God found him on the road to Damascus. porque él todavía podía pensar del día de que el Señor lo encontró en ese camino hacia Damasco And it made him thankful. y lo hizo sentirse agradecido. But the church has lost its thankfulness. Tú sabes que la iglesia hoy por hoy ha perdido esa gratitud. We're thinking about everything going on around us instead of how good God is. Nosotros estamos pensando de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y no pensamos suficientemente en lo bueno que Dios es con nosotros. Romans chapter 1 tells us how dangerous it is to lose our thankfulness. Romanos capítulo 1 nos habla de lo bueno, de lo malo que es perder esa gratitud. I'm not going to turn there this morning, but it leads to all kinds of evil. No vamos a no vamos a ir ahí esta mañana, pero sí esa falta de gratitud te lleva a muchos problemas. Remember where God brought you from. Acuérdate de donde Dios te trajo. I told you before about remembering where God brought others from. Ya yo le hablé anteriormente de acordarse de donde Dios sacó a otras personas. I told you about my grandmother before. I'll tell you for some of you who may not heard. Les he hablado ya anteriormente en el pasado de donde Dios sacó a mi abuela. Se lo voy a recordar a algunos de ustedes si no lo han oído. She was 83 years old when she was saved. Ella recibió a Cristo a los 83 años. Her whole life, she believed she was good enough. Toda su vida ella pensó de que era suficientemente buena para ir al cielo. God wouldn't put a good person in hell. Porque ella pensaba que Dios, un Dios bueno, no iba a poner a una persona buena en el infierno. And I'm maybe a little biased, but as far as people go, she was one of the best. Y a lo mejor yo My tengo grandma, un poco of course más tengo un poco más de favor con ella porque es mi abuelita, pero comparándola a otras personas, yo te diría que ella era muy buena mujer. But she had to come to the place where she realized Pero ella she could not be good enough. tuvo que llegar a un punto en su vida en donde ella realizó de que no era buena suficiente. So at the end of the service, she looked over at my sister.
Y que terminó el culto ese día y ella miró a mi hermana and she said, I need to be saved. y le dijo a mi hermana, yo necesito ser salva. And my sister said, okay, Grandma, well, let's sit down right here and we'll pray. Y mi hermana le dijo, bueno, abuela, está bien, vamos aquí mismo, vamos a orar. And she said, no, I want to go down to the altar. Y ella me dijo, no, yo quiero caminar hasta el altar. She said, oh, okay. And she walked her down to the altar. Y entonces ella la llevó al altar. And she said, okay, Grandma. And they came and talked to her. Y ella dijo, bueno, está bien, abuelo. Y vinieron y le hablaron. She said, let's pray. We can ask the Lord to save you. Y le dijeron, vamos a orar aquí, pedirle al Señor que te salve. She said, no, I want to kneel down on that altar. Y ella dijo, no, yo quiero arrodillarme aquí en el altar. I said, oh, okay, Grandma. Y entonces le dijeron, bueno, está bien, abuelita. Did she need to do that? Ahora, ¿tú crees que era necesario hacer todo eso? Now, she didn't have to do that. Verdaderamente eso no es un reglamento que tenía que hacerlo. But she was so sincere. Pero ella se sentía tan sinceramente afectada She wanted to make sure she went all the way. que ella quería estar segura de que lo iba a hacer todo. And she got up, saved, Y ella se levantó de ese altar salva changed, y cambiada, ready to go to heaven. lista para ir al cielo. When she was getting close to dying, Cuando estaba ya cerca de morir, she would ask my dad. ella le preguntaba a mi papá, She would say, when's the Lord going to take me home? le preguntaba a mi papá, ¿cuándo el Señor me va a llevar ya para el cielo? How much longer do I need to be ¿Hasta here? cuándo tengo que esperar? Will the Lord just go ahead and take me home? ¿Por qué ya el Señor no le piden ya que me ven y me She lleven? wasn't scared of death. Ella no tenía miedo de la muerte, She wasn't afraid of what was going to happen next. no tenía temor de lo que iba a pasar después de que muriera. She was just remembering the day Ella nada más que se acordaba de ese día, that God changed everything in her life, que Dios le cambió todo en su vida. and she was ready to go home. Y ella estaba lista para ir a su hogar celestial. Because she remembered where God brought her from. Y se acordó de donde Dios la sacó. Not only that, but remember what God has brought you through. No solo eso, de donde Dios te sacó, pero a través de todas las cosas que Dios te ha guiado. That's what they're talking about a little bit here. They've gotten through the wilderness. Eso es lo que están hablando aquí en este texto de esta mañana. Es de donde Dios, a través de qué Dios llevó ese pueblo de Israel. And he's talking about how God fed them. Y está hablando aquí de cómo Dios los alimentó. In verse 4, he talks about how their raiment waxed not old. He says the raiment didn't wear out, their clothes. En el versículo 4 ahí le dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Así que nunca la ropa por 40 años, imagínense eso, nunca se le gastó, nunca se le rompió. Neither did their feet swell for 40 years. Y siguiendo ahí dice, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. It says in other scripture that their shoes didn't wear out. En otras partes de la escritura dice que los zapatos ni se le gastaron. That's amazing. Y eso es increíble pensando que caminando 40 años en el desierto. They walked around the wilderness for 40 years and their feet didn't even swell. Oye, por 40 años caminando en el desierto y nunca se le hinchó el pie. We can walk from our car to the pew and our feet will swell. Algunos de nosotros caminamos del carro en el parqueo aquí adentro del santuario y ya se le tienen hinchados los... Man, how faithful is los God pies. there? My kids can wear out their clothes in a week. Y que la ropa no se la haya gastado. Yo siento que mis hijos se le gasta la ropa en una semana. But Tengo que God was comprarle faithful. nuevas. He was faithful to them Pero Dios fue fiel para con ellos. through their uncertainty, A través de su inseguridad, through their hunger, a través de su hambre, through their fear. a través de su temor. They were fed by God. Ellos fueron alimentados por Dios. They saw many wonders. Ellos vieron muchos milagros. And God didn't even let their feet swell. Y Dios no permitió ni que se le hincharan los pies. In the storms of life, God is there for us. También en las tormentas de la vida, Dios está ahí con nosotros. He'll reach down and grab us. Él va a
a extender su mano y nos va a sacar. if we just get his eyes back on him. Si simplemente ponemos nuestros ojos en Él. Back in Germany in 2000, a group of us went to Germany, and I was, 17 years old, something like that, back then. Allá como en el año 2000, yo tenía como 17 años y fue un grupo de la iglesia a Alemania. And there's a group of us young men that laid on that floor in Germany praying. Y hubo un grupo de nosotros, los jóvenes, ahí extendidos en el piso, acostados, orando. And we asked for God to use us, Y le pedimos a Dios que nos usara, God to put us where He'd have us. que Dios nos pusiera en donde Él quería tenernos. And here we are 25 years later, Y aquí estamos después de 25 años. and God has put us in different places. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros de aquel día. And life has En brought diferentes many different lugares. things our way. Y la vida nos ha traído muchas variedades de cosas. But He's been faithful, Pero ha and He's sido brought fiel. us through. Y nos ha traído a través de esas cosas de la vida. Remember where God's brought you through. Acuérdate de donde Dios te ha sacado. Fed by the hand of God, Alimentado por la mano de Dios, led by God, guiados por Dios, knowing that the best is yet to come. sabiendo que lo mejor estaba por venir. One of those young men that lay on the floor praying with us, Uno de esos jóvenes que estuvo ahí postrado orando con nosotros en Alemania, he got married, él se casó. and this gal was something. Not good. Not good. Y esta muchachita con quien se casó no era nada fácil. Not good for him, that's for sure. No, por lo menos para él no fue buena. And he got bitter at the church and bitter at God. Y él se amargó contra la iglesia y contra Dios. He got out of church. Se salió de la iglesia, He got to drinking some. empezó a beber. And man, I got a real burden for him, my friend. Y a mí me dio Dios me puso una gran carga por ese amigo mío. And I texted him one day. Y un día yo le mandé un mensaje por texto I said, hey, do you want to get together for lunch? y le dije, oye, ¿quieres reunirte conmigo para ir a almorzar? And I didn't think he'd say yes, honestly. Y yo verdaderamente pensé que no me iba a aceptar, But he said, yeah, I'll meet you. pero me dijo, sí, está bien, nos vamos a ver. And we went to go have lunch. Y fuimos a almorzar And as we sat there, we just talked. y en lo que nos sentamos ahí a pedir la comida, simplemente empezamos a hablar. I didn't preach to him about what he was doing, being wrong. Yo no le prediqué a él de lo que estaba haciendo mal. I didn't tell him how he needed to get right. Yo no le dije a él de cómo tenía que arreglarse su vida. He already knew all that. Él sabía todo eso. All we did was talk about memories, Todo lo que hicimos fue simplemente hablar de recuerdos, what God had done for us. de lo que Dios había hecho por nosotros. When we were younger in church, Cuando what we had éramos, seen. cuando éramos jóvenes en la iglesia, lo que habíamos hecho, lo que habíamos visto. It wasn't long after he started coming back to church. No fue mucho después de ese día que empezó a volver a la iglesia. And his mother, she came to me and she's like, what did you tell him? Y mi mamá, su mamá vino un día y me dijo, ¿qué fue lo que tú le dijiste a él? I said, I didn't tell him anything. Yo le dije, yo no le dije nada. I said, all we did was remember what God had done. Yo lo único que hicimos fue hablar de los recuerdos de lo que Dios había hecho por nosotros. And it was the goodness of God that brought him to Y repentance. fue la bondad de Dios que lo trajo al arrepentimiento, Because we remembered. porque nos acordamos. Remember where God brought you through. Remember the promises of the Lord. Acuérdate de lo que Dios te ha, a través de lo que Dios te ha traído, acuérdate de la bondad de Dios. Verse number 6 says, therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways and to fear him. Versículo 6 dice, de ahí de Deuteronomio capítulo 8,
Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Verse 7 and 8, For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of the valleys and hills, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of oil, olive, and honey. Versículos 7 y 8, porque Jehová tu Dios te mete en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que salen por vegas y por montes, tierra de trigo y cebada y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel. And he goes on to talk about this great land some more. Y ahí sigue él hablando de esta gran tierra en donde Dios los ha traído. What he's doing is bringing up the promised land that God had told the Israelites about. Lo que él está aquí es recordándole de la tierra prometida que Dios le ha dado a Israel. There's a better land coming, there's a better day coming. Y para todos nosotros hay una tierra mucho mejor venidera y una tierra y un lugar mejor para todos nosotros. The people of God left the land of Egypt with the promises of having a better land. El pueblo de Israel dejó a Egipto por tal de una promesa de tierra, de mejores tierras. And they started out in faith, Y empezaron con fe and it was immediately tested. y inmediatamente esa fe fue probada. They get out of the land of Egypt with great victory, Salen de Egipto con una gran victoria, just to run into a Red Sea that they couldn't cross. simplemente para chocar contra un mar rojo que no podían cruzar. With the Egyptians coming after them. Con el ejército de egipcio persiguiéndoles. Oftentimes, great victories are followed by discouragement. Muchas veces grandes victorias son seguidas por un gran desánimo. But little did they know they were fixing to see a greater victory. Pero ellos lo que no se dieron de cuenta era de que les venía una victoria mucho más grande. If they just hold on to the promises that God gave them. Simplemente hubieran mantenido las grandes promesas de Dios. Sea on one side, El mar a un lado and the enemy and the armies on the other y side. el ejército del enemigo al otro lado. Oh, we've experienced that many a times. I see Miss Claudia nodding her head. Nosotros hemos experimentado eso muchas veces en nuestra vida. Yo veo a la hermana Claudia ahí moviendo la cabeza. Great victory and encouragement, Grande victoria, gran ánimo, followed by the very next day. seguido por el próximo día un gran desaliento. We've been there, but what we need to do is remember the promises of God. Hemos estado ahí todos, pero lo que tenemos es que siempre recordarnos de las promesas de Dios. Hold tight to those promises, because many times that's all we're going to be able to have. Mantén bien de acerca esas promesas de Dios, porque muchas veces eso es lo único que vamos a tener. Don't stop fighting, don't lose faith, don't neglect remembering the promises. No dejes de pelear, no menosprecies esas grandes promesas de Dios. The song says, standing on the promises. El himno ese que cantamos que dice, parados sobre las promesas de Dios. I know I've told you about my mother's sickness. I don't know how much I've told you. I'm sorry if I'm telling you the same thing Yo again. no sé hasta dónde le he hablado de la condición médica de mi mamá. Perdónenme si se lo repito. But when I was 7 years old, Pero cuando yo tenía 7 años, shortly after I was saved, muy pronto después de ser salvo, my mother got really sick. mi mamá se enfermó gravemente. We were being homeschooled at the time. Estábamos siendo educados en casa And my older sisters were waking me up y mis hermanas mayores me despertaban because I heard them moving about the house. porque las oí moviéndose a través de la casa And they were saying they couldn't wake up my mother. y las oí diciendo
oye, no podemos despertar a mamá, But they wouldn't let me go in and see. pero no me dejaban entrar a ver. So they called a nurse in our church to come. Entonces llamaron a una enfermera que era de nuestra iglesia para que viniera, And her husband came and tried to take his kids outside to play with us. y el esposo de ella vino también y nos sacó a todos los niños para afuera de la casa para jugar, para entretenernos. But all I could think about was my mother. Pero yo lo único que podía pensar era de mi mamá. So I went back inside and I sat in front of her door. Entonces yo entré a la casa y me senté afuera de la puerta del cuarto. And I saw her one time when they opened the door. Y cuando abrieron la puerta una vez, yo pude mirar y la vi. And they had her sitting up. Y la tenían sentada. And I saw her head roll up and her eyes open. And her eyes roll back and her eyes close again. Yo la vi, yo esa memoria nunca se me olvida de verla sentada ahí, como la cabeza se le iba para atrás y los ojos se le iban hacia arriba, así, ¿no? Como que estaba completamente ida. The next time I saw her La próxima vez que la vi was when the ambulance was taking her out. fue cuando la ambulancia se la llevó. And she ended up having a real bad sickness. Ella terminó teniendo una enfermedad muy grave And she was supposed to die according to the doctors. y de acuerdo a los médicos estaba al punto de la muerte. But she survived. Pero ella sobrevivió, But she lost her fingers pero perdió todo. due to gangrene. Pero perdió los dedos por falta de la circulación de gangrena. Cut off her fingers on the right En la hand. mano derecha le cortaron todos los dedos She had to cut off her arm from here on her left. y la mano izquierda le cortaron el brazo hasta el codo, Cut off her legs just below her knees le cortaron las piernas después de las rodillas because of that disease had set in. porque esa enfermedad se había progresado. She had a 108-degree temperature, Tenía fiebre de 108 grados. and they packed her in ice, Y entonces le pusieron hielo a todo alrededor del cuerpo. but she made it through. Pero gracias a Dios que sobrevivió. And I heard later that my mother's prayer was, Lord, just let me see my children grown. Y ella, yo me enteré después de que la única oración que ella tenía era de pedirle a Dios que le permitiera de ver a sus hijos crecer. And God had given her a promise that she would be able to see us all grown. Y que Dios le había dado esa promesa de vernos a cada uno de nosotros crecer. Well, 11 years later, my mother got brain cancer. Bueno, a los 11 años después de ese evento, le dio cáncer del cerebro a mi mamá. And that brain cancer eventually took her life. Y ese cáncer, obviamente, ya al fin le tomó su vida. And she died in May, Y ella murió un mayo, 2 days after my sister got married, 2 días después de que mi hermana se casó. and a month after I turned 18. Y un mes después de yo cumplir 18 años. God kept his promise Dios mantuvo su promesa that he would let her see us grow. que iba a permitir vernos crecer. You say that's a hard thing to go through. Y tú dices, pero eso es bien difícil de experimentar. It is a hard thing to go through. Sí, es bien difícil, But God was faithful through it all. pero Dios fue fiel a través de todo eso. And even through the difficult times, if we could just hold on to the promises that God gave us. Y a través de esos tiempos, por muy difícil que sean, mantuvimos fe en las promesas de Dios. There are some things in life we need to forget. Hay cosas en la vida que debemos de olvidar. Paul said, forgetting those things which are behind, Pablo dice, olvidándonos de lo pasado, I press towards the mark. yo me muevo hacia el blanco. There's some things we need to forget. Hay cosas que yo te digo que debemos de olvidar. Our camp theme this year was remember to forget. El tema del campamento de verano para los jóvenes este año fue acuérdate de olvidar. But there are many things we need to remember.
Pero sí hay muchas cosas que tenemos que acordarnos. And the promises of God are something we definitely need to remember. Y la promesa de Dios es algo que definitivamente debemos de siempre recordar. My wife was given a promise, A mi esposa se le dio una promesa. and the Lord told her through the verse, I can't remember how that goes, but her quiver being full of arrows. Dios le dio a ella una promesa de que su I don't know how to say it, Eh, brother. que ella iba a tener, es el versículo que habla de tener todas las flechas, en otras palabras, como muchos hijos. And then you Tener know the el story. albaí. And then you know the story where we had one child, and that's all we were going to be able to have. Y ustedes todos ya a través de mi testimonio saben de que médicamente mi esposa pudo solamente tener un hijo que fue una hembra, y después de eso ya no iba a poder tener más niños. And that was hard to deal with. Y eso era algo difícil de tolerar, Because, Lord, you promised us this, porque Señor, tú nos prometiste esto and now it's impossible, y ahora es imposible. we thought. Por lo menos pensamos de esa forma. But God had other plans. Pero Dios tenía otros And you know, planes. you know the story of Hunter, how God brought him into our life. Y ustedes saben ya el cuento de mi hijo Hunter y cómo Dios lo trajo a nuestras vidas. He used that situation to bring him in our life, and how thankful we are. Él usó esa situación para traer a Hunter a nuestra vida y lo agradecido que somos por eso. But what you don't know is there's other young people in our lives. Pero lo que ustedes no saben es que hay otros jóvenes en nuestras vidas. One reason why we weren't here in March. Una de las razones por la cual no estuvimos aquí este marzo pasado. There's a young lady who has been living with us the past 8 months. Hay una joven que ha estado viviendo con nosotros los últimos 8 meses. And we were taking her back home to visit her family in March, and so Y Long story. la llevamos a visitar a su familia en marzo, y esa es la razón por qué. because she's a young lady who lost her mother, Pero es una joven que perdió a su mamá and she's been struggling. y ha estado Since. batallando. And the Lord laid on our heart to bring her into our home. Y el Señor nos puso en nuestro corazón de invitarla a que viniera a quedarse con nosotros en nuestro hogar. You said you brought a troubled 17-year-old into your home. Y tú dices, pero tú traíste una joven Yeah, I did. con problemas de 17 años a tu hogar. But only because God told me to. Sí, pero porque Dios me lo dijo que lo hiciera. And it has been amazing. Y ha sido fantástico. She has 3 sisters Ella tiene 3 hermanas that we're trying to help as well. que estamos tratando de ayudar igual. There's another family who their father drowned in a terrible incident. Hay otra familia en donde el papá se ahogó They've en un been incidente, struggling. y ellos también están pasando mucho trabajo. There's 4 of them, 4 of these others. Hay cuatro de ellos y hay otros. And they were all in our house just a few weeks ago. Y la semana pasada estuvieron todos en nuestra casa. And Carrie and I just loved on them. Y Carrie y yo simplemente los hemos amado ahí en esa misma posición en donde están. We prayed for them. Oramos por ellos. They all just want to be with us. Ellos nada más que quieren estar con nosotros. You say, what am I saying here? Y tú dices, bueno, ¿y qué tú estás diciendo con todo eso? I'm saying that they're all like our children. Lo que le estoy diciendo es que todos ellos son como si fueran nuestros hijos. And our whole house is just full. Y nuestra casa está llena de esas saetas. And God is fulfilling his promises to my wife Y Dios le está cumpliendo esa promesa a mi esposa in a way that we didn't even think of. en formas que ni pensábamos que iban a existir. They're at camp with us, at teen camp. Ellos fueron con nosotros a ese campamento de jóvenes We were able to take them all and pray with them at the altar. y los tomamos a todos y pudimos
Pudimos ir al altar y orar todos juntos como familia and just thank God that we have each other. y simplemente darle gracias a Dios que nos tenemos unos a los otros. And then afterward, me and my wife would just remember the promises that God had given us. Y después de ese evento, yo y mi esposa estábamos ahí recordando de las promesas que Dios nos había dado y había cumplido con ellas. What I'm saying is remember the promises and stand on the promises of God no matter what it looks like. Lo único que les digo es que se acuerden de las promesas y se paren firmes sobre esas promesas de Dios que Él te ha dado. Remember where God found you. Acuérdate en donde Dios te encontró. Remember what He's brought you through. Acuérdate de donde Él te ha traído. And remember the promises of God. Y acuerda de las promesas de Dios en tu vida. Maybe you're here this morning A lo and mejor tú estás aquí esta mañana you've never been saved. y nunca has recibido a Cristo. Maybe you think you're good enough like my grandma did. A lo mejor tú eres como mi abuela y te piensas que eres suficientemente bueno. This Bible says there is none good, no, not La one. Biblia dice que no hay ninguno justo ni aún solo uno. You need the Savior Tú necesitas un Salvador to wash away all the sins. para que pueda limpiarte de todos tus pecados. Because just one sin Porque solamente un pecado, por muy pequeño que sea, is enough to send you to hell. es suficiente para mandarte al infierno. So you may be a good person in the world's eyes, Así que a lo mejor en los ojos del mundo tú seas una buena persona, but that belief is going to send you right to hell. pero esa creencia sin Cristo te va a llevar al infierno. I invite you this morning to come, Te invito esta mañana que vengas, have a day que tengas un día that you can look back to que tú puedas recordar and say, that's where God found y me. decir, ese fue el día que Dios me encontró. Amen. Father, thank you for this day. Oremos. Thank you for your goodness to us. Father, thank you for the things you've done for us. And Lord, thank you for the remembrance of, Lord, how you've been there for us and for the day you saved us. Father, we pray for those here this morning, Lord, if one's not saved. Father, if somebody's struggling, Lord, I pray that you give them the help that they need. Father, pray for this church. Pray you bless it. And we'll thank you for it all in Jesus' name. Amen. Padre Santo, gracias Señor por lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor. Gracias Señor por ese día que muchos de nosotros aquí podemos ir hacia atrás y recordar ese día en donde tú nos encontraste, Señor. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí esta mañana que no está seguro a dónde van a ir el día que mueran, que hoy sea ese día que ellos puedan recordar en años venideros de que fue el día en que Dios los encontró a ellos y le aseguró de que tenían un camino hacia el cielo. Yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí en esta mañana que está teniendo dificultades o no está seguro de su salvación, Señor, te pido que esa persona le hable a uno de nosotros, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que pueden abrirle una Biblia y le pueden enseñar cómo pueden ser salvos, cómo pueden hacer paz con Dios y pueden tener vida eterna. Te doy gracias, Señor, por este hermano que nos traíste hoy aquí a predicarnos, Señor. Guárdalos a través de su viaje, sus vacaciones, Señor, y que puedan regresar sanos y salvos. Te pedimos que nos guardes a cada uno de nosotros a través de la semana, en nuestros trabajos, Señor, en todo lo que hacemos, y nos traigas de pronto aquí a oír más de tu santa palabra, y te damos gracias por todo esto. Te pedimos ahora que bendigas los alimentos. Please bless the food, Lord, that we're about to receive. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.